Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Quiero pedirle que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, los versículos 24 al 30. Vamos a estar meditando en el tema, en la mesa del Maestro. Marcos está escribiendo desde Roma, quiero que lo recuerde, y está escribiendo el relato de la vida y ministerio, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para este grupo de lectores gentiles principalmente. Obviamente se escribió para todos, pero su objetivo principal es escribir para el mundo gentil. Por tanto, para Marcos es importante comunicar en su evangelio que la salvación es algo que Dios extiende a todo el mundo. Ellos no escucharían su mensaje, no leerían su evangelio si solo se hablara a judíos de la época del Nuevo Testamento. Los judíos vieron como marginados a los gentiles. Los veían como los que estaban lejos del pacto, separados de la vida de Dios, del propósito de Dios, para usar las palabras del apóstol Pablo. Vieron al mundo gentil como maldito, bajo juicio divino, y en su mente pensaba que ellos solamente eran a quienes se les había destinado las bendiciones y los beneficios de la salvación. Eso solo reflejó su mala comprensión del Antiguo Testamento. Ellos se aislaron del mundo gentil y fueron generalmente hostiles a los gentiles de sus alrededores. Lo que vemos es que esa no fue la actitud del Señor Jesucristo en su ministerio. Y tampoco fue lo que anunció el Antiguo Testamento. Les voy a dar un ejemplo muy claro en Isaías capítulo 42, donde dice: Así dice Dios el Señor, que creó los cielos y extendió la tierra y su descendencia, que infunde aliento al pueblo y que habita en ella, y espíritu a los que andan en ella. Yo soy el Señor, te he llamado, Israel, en justicia. Te tomaré de la mano y te cuidaré y te nombraré por pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de prisiones a los presos y del calabozo a los que moran en las tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Avancemos al versículo 10, dice: Cantad al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra. Ustedes que bajan al mar y todo lo que hay en él, las islas y los que las habitan, alcen sus voces, el desierto y las ciudades, los asentamientos donde habita Cedar. Que los habitantes de Sela canten en alto, que griten de alegría desde las cimas de los montes, den gloria al Señor y proclamen su alabanza en las costas. En todo lugar del mundo, Isaías llama a la alabanza a Dios, al Dios verdadero, al único Dios, el Dios creador, el Dios redentor, a aquel que ha de llevar la luz de la salvación hasta los confines de la tierra, a cada nación. Poco más adelante en Isaías capítulo 45, verso 5 dice: Yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Solo hay un Dios verdadero. No hay una cantidad de dioses. Todos los ídolos del mundo no son dioses. Ese es el fundamento de la realidad verdadera. Que hay un solo Dios y por tanto hay una sola religión verdadera. Solo hay dos clases de religiones en el mundo:
la verdadera, que adora al único Dios verdadero, y la falsa, que adora dioses falsos. Los judíos no estaban dispuestos a aceptar que Dios extendiera su misericordia a los gentiles. Tenemos un claro ejemplo en la actitud de Jonás, para quien la sola idea de la salvación de los gentiles en su época le retenía en los oídos, odiaba la sola idea. Y fue lo mismo durante la época del Señor Jesús. Pero las Escrituras son claras, solo hay un Dios y un Salvador verdadero para todo el mundo. Si usted mira con atención Juan capítulo 4, versículo 42 y primera de Juan 4:14, Jesús es identificado como el Salvador del mundo, lo que significa que Él es el único Salvador que Dios ha provisto para el mundo. No hay otro. Es por eso que la Gran Comisión dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si usted mira la comisión, como la registró Lucas, ahí en el capítulo 24, dice: vayan y anuncien a todas las naciones el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Él es el único Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. Jesucristo, quien afirmó ser el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Incluso el Antiguo Testamento es muy específico en esto de alcanzar las naciones. Ahí en el Salmo 87 vemos un ejemplo, un anuncio de que habría salvación para Egipto, para Babilonia, a Rahab e incluso a Tiro, que era el centro de adoración a Baal, cuyo culto era horrible. Incluso para ese lugar que vio nacer a la terrible Jezabel, a ese lugar se le prometió salvación. Dios quiso que la salvación alcanzara a cada nación. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jesús dijo en Juan 4 que la salvación es de los judíos? O ahí en Mateo 10, versículos 5 y 6, Él dijo: no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La respuesta es que Jesús está diciendo que Israel no era el fin de la salvación. Israel fue el medio que Dios quiso usar para alcanzar el fin, alcanzar al mundo entero. La razón por la que nuestro Señor vino a Israel fue para traer salvación a esta nación, y así ellos fueran el medio para la salvación de los gentiles. Y aunque la nación rechazó a Jesús, hubo suficientes judíos que creyeron en Él. Los 12, los 120, los 500 ahí en la región de Galilea, quienes luego llevaron el Evangelio inmediatamente después de que fueron comisionados hasta los confines de la tierra. Somos parte, nosotros los gentiles, de ese fruto, ¿verdad? Somos los gentiles que hacemos parte de la iglesia, junto con los judíos que han llegado a abrazar a Jesús como su Salvador. Somos el fruto de esa generación de creyentes judíos que fueron los medios. Los primeros evangelistas fueron judíos. La iglesia primitiva en su inicio se compuso principalmente por judíos. ¿Recuerda? 3,000, luego 5,000, quienes comenzaron a extender el evangelio y a cumplir así la gran comisión. Cuando la Biblia dice salvación al judío, siempre es al judío primeramente, como está ahí en Romanos capítulo 1, y también a los gentiles. Y hay una declaración en el texto que tenemos ante nosotros, aquí en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, pequeña, pero muy importante, quiero que la miremos. Versículo 27 de Marcos 7. Que los hijos estén satisfechos primero. Esa es la frase clave que nos abre el entendimiento para este pasaje y vamos a estudiarlo.
Eso es lo mismo que decir que la salvación es para el judío primero, pero luego también para los gentiles. Dios ofreció salvación a Israel para que luego ellos fueran el medio para alcanzar al mundo. Dios quiso una nación de testigos. Y hubo suficientes de ellos empoderados por el Espíritu Santo, como leemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, para salir y predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y muy pronto alcanzaron el mundo, cruzaron océanos y llevaron el mensaje a otros lugares. Y desde entonces el Evangelio ha recorrido el mundo entero. Si nosotros damos una mirada a la adoración en el cielo en Apocalipsis capítulo 5, tenemos alrededor del trono una multitud de personas de toda lengua, tribu, linaje y nación. Y todos cantan. ¿Qué cantan? Digno es el Cordero que fue inmolado, un solo Dios, un solo Salvador para el mundo. La salvación está en el Dios verdadero. Es a través del Salvador que Él proveyó. Es a través de su muerte y resurrección y la fe puesta en su obra que llega la salvación para cualquiera. Todas las demás religiones son mentiras que traen condenación. La religión bíblica es la verdadera. Usted lee los evangelios y dice, bueno, pero Jesús se enfocó solo en la nación de Israel, pasó su tiempo entre judíos. Solo salió por un tiempo muy corto de la tierra de Israel. ¿Está seguro que la salvación incluye al mundo entero? Sin duda, esta experiencia no es algo aislado, destinado a los judíos y nadie más. Esta es más bien la única salvación para el mundo entero. Podemos vislumbrar eso aquí en esta historia del capítulo 7 de Marcos, donde nos cuenta cómo Jesús sale de la región de Galilea e incursiona en esta región gentil. Aquí Jesús está durante el último año de su ministerio. Ha hecho un ministerio evangelístico en Galilea por más de un año. La verdad, no muchos creyeron en él, la mayoría lo rechazó. Los fariseos y los saduceos, y incluso los herodianos, quieren matarlo. Pronto la nación pedirá su muerte, pero habrá suficientes creyentes judíos dentro del reino para llevar el mensaje al mundo entero. En esta historia vemos un adelanto de lo que ese ministerio al mundo entero va a hacer en el futuro. El versículo 24 comienza. Jesús se levantó y se fue de allí a la región de Tiro. Esta región, la región de Tiro, estaría en el país conocido como Fenicia, que tiene dos ciudades principales, Tiro y Sidón. Son dos ciudades costeras, a 20 millas aproximadamente la una de la otra. Fenicia está al norte y al oeste de Galilea, cerca a la costa mediterránea. Jesús fue a Tiro y estuvo durante un tiempo y luego fue a Sidón, donde permaneció otro tiempo, no sabemos cuánto. Y luego siguió el camino hacia el este, a través de las montañas del Líbano. Esta es una ruta muy difícil. Fue más allá del norte, más allá que Sidón, y atravesó las montañas y luego giró para regresar hacia el sur, llegando por el este del mar de Galilea, en medio de esa región llamada Decápolis, que quiere decir región de 10 ciudades. Fue un largo viaje, aun si se hiciera por la ruta más directa, es al menos un recorrido entre 100 y 120 kilómetros. Duró semanas, tal vez meses. No hay relato
de grandes sermones ni en Tiro ni en Sidón. Casi que podemos pensar que Jesús estuvo dedicado a los 12. Galilea le ha rechazado y ahora se enfoca en entrenar a sus 12 apóstoles. Recuerde, solo les explica las parábolas en lo íntimo a ellos. Él va a intensificar su trabajo con ellos. Y Marcos nos da un pequeño relato de ese viaje. Aquí tenemos la curación de la hija de una mujer gentil. Y luego, cuando finalmente baja, desciende y llega a Decápolis, hay más sanidades. Nos relata la curación específica de un ciego y la alimentación de al menos 4,000 personas en Decápolis. Así que aquí es donde se inicia este viaje y vamos a acompañar a Jesús en este largo viaje. Fue a la región de Tiro, dice, y entró en una casa. Él hizo todo lo posible por mantenerse en el anonimato. No quería que nadie lo supiera. Este es un tour privado. Este es Jesús y sus 12. Y el esfuerzo se va a centrar en ellos. Él quiere que entiendan esta lección que vamos a entender esta noche. Este es un asunto de prioridad. Sin embargo, aunque tratan de mantener un bajo perfil, no pueden pasar desapercibidos. Se trata de Jesús y su equipo. ¿Acaso creen ustedes que no lo iban a reconocer? Él está en territorio gentil. Se ha internado en él al menos 50 kilómetros de Capernaum. Pero sí sabían que era Jesús. Si usted va a Marcos 3:7, dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Siguió tras él una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, versículo 8, gente de Idumea, al este, más allá del Jordán, y gente de Tiro y Sidón, ¿lo ve? Muchos supieron lo que hacía y vinieron a él. La fama de Jesús se ha extendido y habían personas que venían de Tiro y de Sidón y fueron expuestas a su ministerio ahí en Capernaum. Quizá esta mujer estuvo de entre estas personas. Sin duda, ella está muy familiarizada con Jesús. Ella no solo sabe lo que Él es capaz de hacer, sino que incluso sabe quién es Él. Yo creo que ella estuvo en Galilea el tiempo suficiente para hacerse una idea de la identidad de Jesús. Ella estuvo entre estas multitudes. Recuerde lo que nos dice el Nuevo Testamento, que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, estas ciudades se habrían arrepentido. Pues aquí tenemos una mujer de Tiro que es una muestra de aquellos que se habrían arrepentido si los milagros se hubieran hecho en esa región. Aquí tenemos una mujer que no se arrepintió por los milagros que se hicieron en Tiro y en Sidón, pero sí por los milagros que hizo Jesús en la región de Capernaum, en Galilea. Conozcamos un poco mejor a esta mujer, versículo 25. Después de escuchar de él, ¿lo ve? Ella escucha que Jesús ha venido a esta región. Dice, es una mujer cuya pequeña hija tenía un espíritu inmundo y vino inmediatamente y cayó a sus pies. Era una mujer gentil. Mateo, que es el relato paralelo ahí en Mateo 15, dice que era una mujer cananea. Ya es bastante malo ser gentil, pero peor ser un cananeo, porque los cananeos fueron maldecidos por Dios y se suponía que debían ser exterminados. No debía quedar ningún cananeo. Así que ella hace parte de los vestigios de esta raza maldita. Sirofenicia. ¿Qué quiere decir eso? Fenicia era el nombre que tenía este país, pero bajo un general romano llamado Ptolomeo, él anexó Siria a Fenicia. Entonces, Siria y Fenicia se hicieron una sola región y así ella es identificada como Ciro-Fenicia. Ella
no tenía ninguna importancia a los ojos de un judío. Primero, era mujer, y eso ya era bastante malo. Y cananea, que era una denominación, una manera de denominar de manera común a los gentiles, pero ser sirofenicia la identificaba con los romanos y sus prácticas paganas. Entonces tenemos esta mujer que era cananea, corrompida por el culto a Baal, pero además estaba influenciada por toda la cultura y la idolatría y el paganismo romano. Entonces tenemos esta mujer doblemente corrompida. Esta mujer tiene todas estas cosas en su contra. En la categoría social ella estaría abajo de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Para los judíos es un descrédito total estar en presencia de una mujer, y más una mujer de esta condición. Pero el Señor en esta historia nos da una muestra de la salvación preparada para los gentiles. Ella le expresa su problema, le ruega que expulse el demonio que perturba la vida de su pequeña hija. Dijimos en un estudio anterior que los demonios son ángeles caídos que operan en el reino de las tinieblas. Ellos regularmente poseen gente incrédula, inconversos. Esta es una niña poseída por un demonio. Es una experiencia muy horrible para esta madre. Yo creo que este tipo de posesiones son más comunes hoy de los que estamos dispuestos a creer, o más bien de lo que los demonios quieren que nosotros comprendamos. Esa denominación como inmundo probablemente se referiría a que el demonio se estaba manifestando en la niña en algún tipo de inmoralidad, de conducta inmoral. Es una situación terrible. El corazón de esta mujer está quebrantado y no tiene a dónde ir. Creo que en la condición en la que se encuentra ella habría intentado todas las cosas que le habían sugerido los sacerdotes de sus religiones paganas, y ella a esta altura ha perdido toda su confianza en ellos. Ahora ella está haciendo lo que hicieron los tesalonicenses, se volvieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, como registra 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Ella se ha separado de todo eso y sabe que solo Jesús puede ayudarla. De hecho, su fe es tan asombrosa que si usted mira, ahí en Mateo 15:28, Jesús dice: mujer, grande es tu fe. No solo tiene fe, es una mega fe. En este punto en particular quiero que veamos esa fe. Primero, la fe debe estar puesta en el objeto correcto. Uno oye decir a la gente: sí, yo creo en mí, yo tengo fe. ¿Fe en qué? La fe debe tener un objeto. Tiene que poner su fe en un objeto válido, verdadero, alguien verdadero. No puede tener fe en usted. La gente dice: yo tengo una fe en mí mismo, sé que todo va a salir bien. ¿Fe en quién? ¿O en qué? ¿En el azar? Ella tenía fe en Jesús. Él es el único objeto legítimo de la fe. En ningún otro hay salvación, recuérdelo. Y ella va a él. El versículo 26, ahí en Marcos, ella continúa rogándole que expulse el demonio de su hija. ¿Qué le dice eso? Que Jesús no respondió en primera instancia a su petición. Si vamos al relato, en Mateo 15, versículo 22, ella viene y le dice: ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Ahora entendemos que Jesús no le ha dado respuesta, pero vamos a ver qué pasó en ese tiempo entre la petición y la respuesta. Yo quiero que usted se dé cuenta que ella cree en alguien, en Jesús, que sabe que es el Señor, el Hijo de David, y es quien le puede mostrar misericordia. Y esto es grandioso. Note que ella no pide
justicia, ella no viene con demandas, ella pide misericordia. Ella dice con estas palabras: no soy digna. Esto, Señor, espero que sea un acto de pura misericordia. Mira mi condición, ten piedad de mí, es lo que está clamando. Es similar al publicano de la parábola de Lucas, que está en el templo, ni siquiera levanta los ojos y dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Pedir misericordia es un acto de saberse indigno. Tiene esta mujer una teología bastante sólida. Llega primero al objeto correcto y llega con la actitud correcta. Ella llega al objeto correcto de su fe, Jesucristo, y viene con la actitud correcta, una actitud de humildad, quebrantamiento, en una actitud penitente. Y ella dice: Señor. Ella reconoce a Jesús como el Señor en su vida. Entiende que Jesús es el Señor. Recuerda, si lo confesamos como Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, somos salvos. Ella sabe que Jesús es el Mesías. Por eso ella le da ese título, Hijo de David. Ella comprende claramente la identidad de Cristo. Ella comprende también su propia indignidad, pecaminosidad y necesidad de misericordia. Ella comprende que Él es justo y misericordioso. Él es el Mesías, el Hijo de David. No sabemos cómo esta mujer agarró toda esta información, pero era verdadera y correcta. Suplica que su hija, que es poseída cruelmente por un demonio inmundo, sea liberada. Ella sigue y sigue suplicando. Regresemos ahí a Marcos 7:23 y aquí explica por qué. Él no le ha dado ninguna respuesta, no le dijo nada. Escuchemos un poco sobre esto. Vamos a especular. Algunos dirán: bueno, recuerde que Jesús vino por los judíos y la actitud de él en ese momento es consistente con su propósito. Otros dirán: él tenía cosas en su mente más importantes, él está dándole prioridad a los discípulos y este asunto con esta mujer carece de importancia. Yo creo que eso no es correcto. Creo que Jesús tiene en mente enseñarle a sus discípulos, a sus 12 y por ende a nosotros, cómo luce, cómo se ve una fe salvadora. En primer lugar, esa fe es penitente, pide piedad. Es reverente, llama a Jesús Señor, Hijo de David, y es persistente, no se desanima, no se detiene. Recuerda que Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia, pero que solo los valientes lo arrebatan. También dijo Jesús que había que entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino que es angosto. Ella tiene una fe verdadera. Por supuesto que Jesús tuvo compasión de ella. Recuerden que él mismo ha dicho que el que viene a él, él no le echa fuera. Lo dijo ahí en Juan 6:37. Solo quería Jesús que ella demostrara esa fe salvadora que tenía en su corazón. Ella no se va a desanimar. Jesús no va a aceptar nada menos que el abrazo de aquel que ha puesto totalmente en él su confianza. Ella es buena tierra. Los discípulos necesitaban aprender esto. Vamos a Mateo 15:23. Vinieron sus discípulos y le suplicaron. Ellos vienen rogando y le dicen: despídela porque ella sigue gritando detrás de nosotros. Ellos no muestran mucha sensibilidad, ¿verdad? Pero ellos necesitan saber cómo es la fe salvadora. Estarán de acuerdo conmigo que necesitan esta lección. Ellos van a estar, recuerde, al menos de un año, van a estar predicando y necesitan poder distinguir entre la fe salvadora y la fe falsa. La fe verdadera, que es humilde, penitente, reverente y persistente. Los discípulos solo quieren que Jesús la despida. Y Jesús se enfoca en ellos para hablarles. Mire lo que dice el versículo 24. Él les dijo: ¿a quién?
a los discípulos. Fui enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él reitera esa frase en una y otra ocasión, pero él está hablando de prioridad, de orden. Primero Israel, luego los gentiles. Eso es lo que va a ser en el futuro. Primero Israel y en un futuro cercano los gentiles. Pero en este momento Jesús está enfocado en la nación de Israel. En Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero recuerden, ese no es el fin, ese no es el objetivo, es solo el medio para llegar al fin. Y en este momento él tiene razón en eso. Solo ha venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los discípulos necesitaban entender la prioridad que tenía la nación de Israel. Pero en el futuro habría salvación. Las puertas de la salvación se abrirían para que entraran los gentiles. Ellos necesitaban saber que ellos mismos eran el medio para alcanzar al mundo entero. En Mateo capítulo 15, verso 25, regresando a la historia de esta mujer, dice que ella se postró. Su cabeza está en el suelo adorando. E incluso ya en este registro de Mateo ella omite esa identificación mesiánica de Jesús. Simplemente lo llama Señor y le dice: ayúdame. Sigue reconociendo que está frente al Señor soberano que ha mostrado dominio sobre los demonios. Ella está llena de esperanza en el poder de Jesús. Está sedienta, humilde. Ella en su mente sabe que no hay esperanza fuera de Jesús. Entonces regresemos al registro de Marcos. Este registro de Mateo nos ayudó mucho, pero vamos a Marcos de nuevo. Finalmente Jesús le responde. Mira ahí en Marcos 7:27. Le dice: primero deben satisfacerse a los hijos. ¿Qué significa eso? Al judío primero y luego a los gentiles. Entonces eso simplemente es una analogía. Recuerde que a Jesús le gustan las analogías. Y la analogía aquí es con referencia a una comida. Usted tiene la comida en la mesa y primero alimenta a los hijos. No es bueno, no es apropiado tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Esa esencialmente es su pequeña parábola, su pequeña analogía. Alimenta a los hijos primero. No toma la comida del hijo y se la da a los perros. Aquí él está tratando de ilustrar prioridades. Eso es todo lo que está diciendo. La prioridad, lo que es correcto, es alimentar primero a la familia. ¿Pero por qué le dice a ella esto? Porque es fundamental que comprenda que la puerta estará abierta en un futuro para los gentiles. Esa es la razón por la que no se registra a Jesús dando ninguna gran enseñanza ni en Tiro ni en Sidón. Y es en ese sentido que Jesús la identifica con un perro. Usted dice: bueno, pero no es bueno llamar perro a alguien y menos a una mujer que está en esta condición. Para tratar de entender esto, Jesús usa la palabra parecida a la que nosotros usamos como cachorrillo. Y en esa época era factible encontrar familias que tenían cachorritos en su casa que se alimentaban de las sobras de la mesa de la familia. No usó la palabra para referirse a perro grande, al perro carroñero que comía basura, que eran peligrosos y habitaban la tierra en ese momento. Recuerde que les conté que los perros no eran mascotas en esa época. La palabra para perro grande fue usada por los judíos con desprecio para referirse a los gentiles. Se usó en el Antiguo Testamento comúnmente como una forma despectiva para referirse a los gentiles. Era un desprecio de talla mayor. Perros grandes eran carroñeros y no tendrían derecho de venir y comer de la mesa de la comida de la familia. Pero aquí quiero que usted mire la humildad de esta mujer, su ingenio y su perspicacia. Ella no dice: espere un momento, Señor, me está ofendiendo.
Vamos al versículo 28 para ver su respuesta. Le dijo, sí, Señor. Él todavía es el Señor. Sí, Señor. Aquí está el ingenio de ella. Pero incluso los cachorrillos debajo de la mesa se alimentan de las migajas de los hijos. Esa es una gran respuesta, ¿verdad? Es como si ella le dijera, no te vas a deshacer de mí solamente por contarme esa analogía. ¿De acuerdo? Soy un cachorro. No tengo derecho a estar en la mesa. No tengo derecho a las promesas, al pacto de Israel. Soy una gentil. Vengo de un pueblo que adora ídolos. Muy bien, soy cananea. Debimos ser exterminados, pero estoy aquí y esta es mi situación. Y lo que sea que caiga de la mesa, no puedo tenerlo. Ella tiene una muy buena teología, muy sólida. Ella entiende la diferencia entre Israel y los gentiles. Tal vez no completamente, pero ella sabe que Dios tiene un plan para Israel y que ella en ese momento no es parte de ese plan. Sabe que no está a la mesa. Es algo que amo de esta mujer. Ella no se ofende en lo absoluto. Desde nuestra perspectiva, el Señor puede sonar ofensivo ante las personas que expresan su fe en Él. Imagine esto. Alguien viene y dice, Señor, estoy dispuesto a creer en ti. Y Jesús le dice, espérate, ahora no es posible, eres como un perro. Muy seguramente la persona va a dar media vuelta y se va a ir. Pero el Señor sabe lo que hace. Al permitirle a los discípulos ver el carácter de una fe salvadora, indudablemente verdadera, que no se desanima ni se puede disuadir, que es ingeniosamente humilde. Sí, Señor, sin ofenderse o defenderse, sin resistencia. Y le dice, pero hasta los perros pueden comerse las migajas de los hijos que caen de la mesa. Y si meditamos en esa frase de las migajas de la mesa, recuerde que el mensaje que trae salvación a los judíos es el mismo mensaje que trae salvación a los gentiles. El evangelio a los gentiles es una extensión de la bondad dada a Israel, según Romanos 11, versículos 11 y 12. A través de Israel llega la bendición de la salvación al mundo. El Señor no está ignorándola, Él simplemente permite toda esta situación para que sus discípulos vean la naturaleza de una fe verdadera. Aún ella sigue arrepentida, ella sigue quebrantada, aún sabiendo que no merece nada, y aún así lo llama Señor. Ella ha confesado con su boca que Jesús es el Señor aún antes de su muerte y resurrección. Y Él dice, según el relato, por esto, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Es tal el dominio del Señor Jesús sobre el reino de los demonios que no necesita estar presente, y el demonio no tiene ninguna otra opción que obedecer. En el versículo 30 dice que ella, al regresar a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Pero la pregunta es por qué la niña está aún recostada en la cama. Le voy a dar la razón. Esa pequeña vida preciosa debió haber estado agotada hasta el cansancio debido a la actividad demoníaca y quizá más agotada debido a las convulsiones del demonio al salir. Algo traumático para la vida de esta niña. Los demonios no se van fácilmente. Si usted mira el relato de Marcos capítulo 1 versículo 26 y en Marcos 9:20, tenemos dos hombres que están poseídos y Jesús expulsa a los demonios y tienen que salir, pero no salen antes de sacudir violentamente a los dos hombres. Y la niña, cuando su mamá llegó a casa, yacía en la cama acostada, agotada por la experiencia de la liberación. Este es un hermoso cuadro de la fe, ¿verdad? La fe verdadera que enfrentó barreras religiosas, que rechaza la idolatría, se humilla, es penitente, es reverente,
y es perseverante. Magnífica historia que condena la fe falsa y exalta la fe verdadera. Condena al orgulloso y exalta al que viene con humildad penitente. Condena lo superficial y exalta la persistencia. Es un gran contraste lo que tenemos aquí con los religiosos. La mujer grita: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. ¿Cuál fue el clamor de los fariseos? Crucifícale, crucifícale. Esta dama gentil que vivía en un lugar de idolatría le dio el honor al Señor Jesucristo, algo que los líderes de Israel se negaron a hacer. ¿Y qué hay de usted? ¿Está entre los gentiles convertidos? ¿Ha puesto su confianza en Jesucristo reconociendo su religiosidad y que es un pecador? No es únicamente el ladrón, el asesino o el adicto el que necesita arrepentirse. Usted dice: yo soy bueno, he sido un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, no he matado a nadie, no me he robado grandes cosas. Pero en realidad usted ha mentido, ha deseado a la mujer de su prójimo, se ha aprovechado de alguien. No importa si ha robado un peso o millones, eso es robo delante de Dios. Lo peor es que Satanás lo tiene engañado, haciéndole creer que no merece el infierno, que Dios no ve como algo grave su pecado. Esta mujer fue una idólatra, pero era una buena madre, tal vez una buena esposa, no una criminal, y vino a Jesús arrepentida y humilde, pidiendo misericordia y creyendo que solo Jesús le podía salvar. Solo Jesús puede salvarle. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo para adorarte, para estudiar tu palabra y poder ver a esta mujer, un precioso ejemplo de fe, Señor. ¿Cuánto necesitaban tus discípulos poder ver una fe verdadera en acción? Ellos estarían predicando dentro de poco tiempo y podrían sentirse confundidos con falsas declaraciones de fe. Pero aquí tenemos esta mujer llena de humildad, penitente, reconociendo la gracia de Dios, reconociendo que solo Jesús le podía dar misericordia y que solo Él la podía salvar. Señor, por favor, que si hay alguien que me escucha en esta mañana y no ha entendido que necesita un Salvador, que solo Jesús le puede salvar, por favor, abre su mente y su corazón para que pueda entender esta verdad. Gracias, porque tu Espíritu Santo ha obrado en nuestras mentes, ha quitado las tinieblas que impedían que nosotros pudiéramos reconocer que solo Jesús nos puede salvar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos en este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.